Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues yo soy Frank. En esta ocasión les voy a presentar este breve video relacionado con algunas generalidades de los proyectos modulares y la información más actualizada en este ciclo 2020A. Si es la primera vez que escuchas hablar sobre los proyectos modulares, esta información te será bastante útil y lo voy a ir manejando a manera de preguntas y respuestas, que finalmente son dudas que son las más frecuentes que nos suelen hacer todos los estudiantes. Ok, vamos a comenzar analizando primero que nada qué es un proyecto modular y cuál es el objetivo. Un proyecto modular es una actividad integradora cuya finalidad es principalmente demostrar el dominio de competencias y habilidades que en este caso ustedes van adquiriendo a lo largo de la carrera, principalmente aportadas por las diferentes unidades de aprendizaje de la malla curricular. Entonces, una pregunta muy común es, ¿cuáles son este tipo de competencias? Bueno, las competencias las vamos a englobar en competencias básicas, intermedias y avanzadas. Ojo, voy a hacer un video específicamente hablando de las competencias porque es un tema bastante amplio y que también les va a servir mucho para saber hacia dónde enfocar su proyecto modular. Otra pregunta bastante común es, ¿qué debe de abarcar un proyecto modular o qué tengo que hacer? Finalmente vas a enfocarlo a una evidencia dependiendo del tipo de modalidad donde prácticamente se demuestren este tipo de competencias. Ahora, ¿cuántos proyectos realmente tengo que hacer? Esta es una de las dudas más frecuentes y estamos hablando que a partir de este semestre solamente van a tener que realizar dos proyectos modulares, uno enfocado a las competencias intermedias y el otro hacia las competencias avanzadas. Esta información va a aplicar específicamente para aquellos alumnos que se encuentren actualmente cursando el sexto semestre, es decir, que ingresaron en el 2017B y algunos de séptimo y octavo que todavía tampoco han realizado ningún proyecto modular. Entonces, ¿deben de ser de dos módulos diferentes o podría ser específicamente el proyecto de lo mismo? Aquí no necesariamente va a ser una cosa y la otra. Les voy a explicar por qué. ¿De qué manera podría ser entonces un proyecto enfocado hacia el mismo módulo o hacia a la misma área? Ok, aquí es donde podemos nosotros utilizar una misma idea, pero dándole seguimiento de algún tema en específico. Es decir, vamos a ir madurando poco a poco el proyecto de tal manera que podamos nosotros evidenciar ahora sí las competencias de ese nivel avanzado. Inclusive, para muchos de ustedes esto es bastante interesante porque pudieran darle el seguimiento y llevarlo inclusive a utilizarlo como una posible modalidad de titulación. Estoy hablando de una tesis, una tesina, un material educativo, etcétera. Entonces, ¿podría aprovechar un proyecto que ya hice? Es decir, yo ya hice otra cosa, ya no sirve para nada. No, para nada. Aquí la idea es que nosotros podamos retomar inclusive estas ideas. Sabemos que no todos son buenos en todas las áreas y que finalmente eso te va a ayudar a especializarte o a ir desarrollando competencias mucho más específicas en un módulo o un área en particular. Entonces, lo que habría que hacer es adecuarlo a los lineamientos o si ya las tiene, prácticamente ya estaría acreditado. ¿Y qué pasa con el segundo escenario? Si fueran dos proyectos diferentes. Ok, sabemos también que se vale explorar la amplia gama de posibilidades que nos ofrece el campo de acción del QFB y también entonces sería factible que cada quien decidiera pues si quiere hacerlo de un módulo o de proyectos o temas completamente distintos, inclusive involucrar varios módulos en un solo proyecto. En todos los casos es indispensable siempre que se demuestre el dominio de las competencias del nivel que estamos hablando. Otra duda muy común es si existe algún prerequisito en particular. Yo diría que más que un prerequisito, lo que es importante es que tú ya tengas entonces las competencias dependiendo de tu proyecto modular. De ahí es que les voy a hablar específicamente más adelante de las competencias. Voy a mencionar un ejemplo, sobre todo para saber cuál es el momento más adecuado para presentar nuestro proyecto modular. Supongamos que yo inicié o ingresé en el 2017 B o 2017 A, como sea. Sabemos que durante el primer semestre lo único que vamos a hacer es adquirir competencias básicas, es decir, comprender algunos conocimientos, machetearnos a lo mejor algunas fórmulas o hechos, etcétera. Lo mismo quizás conforme vamos avanzando en segundo o tercer semestre, donde empezamos a comprender mejor estos conceptos y relacionamos estas ideas. Ok, a partir de cuarto semestre, cuarto, quinto y sexto, aquí es donde adquirimos nosotros las competencias intermedias. Estoy hablando del análisis de los problemas, es decir, donde vamos a ir desbaratando los problemas en sus diferentes partes para llegar a una solución y aplicar sobre todo lo que ya vimos en los semestres anteriores. Al término de este periodo, es decir, a partir de séptimo semestre, sería el momento ideal para poder presentar el primero de los proyectos modulares, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué va a pasar de séptimo en adelante? Aquí empezamos nosotros a adquirir las competencias avanzadas, específicamente la competencia de síntesis, para que de un todo podamos entonces construir o relacionar estos elementos para generar, por ejemplo, un plan de acción o una propuesta de resolución de algún problema también. Ojo aquí en este aspecto. Recordemos que a partir de séptimo y octavo semestre es donde también estamos nosotros desarrollando servicio social y prácticas profesionales que nos van a ayudar obviamente a reforzar este tipo de competencias. De tal manera que en el último semestre es donde podemos nosotros adquirir las últimas de las competencias relacionadas específicamente con la evaluación y el desarrollo de un criterio o juicio propio. Entonces, es en estas últimas etapas donde a nosotros nos interesaría que tú pudieras presentar el segundo de los proyectos modulares, de tal manera que en tu último semestre solamente te preocupes en cumplir requisitos de egreso y preocuparte entonces por tu modalidad de titulación. Siguiendo con las preguntas, entonces, ¿en cuánto tiempo debería ser pues suficiente para desarrollar un proyecto? Ojo aquí, lo ideal o lo más recomendable es que este proyecto sea con una duración de 6 meses hasta un año como máximo. Entonces, el proyecto que yo realice tiene que ser forzosamente una investigación. Tampoco necesariamente. Puede ser entonces abarcar otro tipo de modalidades como serían materiales educativos, prototipos, proyectos sociales, reportes, etcétera. Voy a hacer videos también de cada una de las modalidades para ir explicando. Entonces, el proyecto es individual o en equipo. Depende también mucho de la modalidad, el número de integrantes. Y una duda muy frecuente que también es muy interesante es si se pudieran llegar a hacer colaboraciones en otras carreras. Por supuesto. Sabemos nosotros que en la actualidad en muchas situaciones laborales existen equipos multidisciplinarios, por lo tanto, esto pudiera ayudar a reforzar esta competencia y además que pues pudiera hacer proyectos de mejor calidad. Entonces, claro que se puede hacer siempre y cuando se sigan los lineamientos establecidos por cada carrera. Ahora, ya tengo una idea. ¿Quién me puede ayudar? En este caso, siempre hay que buscar un asesor experto o que por lo menos tenga conocimiento del área. ¿Y quién podría ser mi asesor? Estamos hablando que aquí podemos entonces utilizar el apoyo de la red universitaria y prácticamente cualquier profesor que forme parte de la red universitaria, sea de este centro universitario o de algún otro, pudiera fungir como asesor. ¿Dónde podría ser el proyecto? Volvemos a lo mismo, podría ser en algún laboratorio de la red universitaria, en algún hospital, centro de investigación, comunidades que no sean aquí específicamente de la zona metropolitana de Guadalajara, siempre y cuando se hagan las gestiones pertinentes. Ahora, ¿podría ser el proyecto por mi propia cuenta sin la necesidad de un asesor? Desgraciadamente no. Siempre es importante contar con la asesoría y la orientación de algún profesor para el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿cómo podría hacer para gestionar los recursos que necesito para mi proyecto? Realmente para eso es importante tener también el asesor, porque el asesor nos va a ayudar específicamente o tendría que compartir esta responsabilidad, sobre todo de ver la cuestión de los recursos económicos, materiales, infraestructura, equipos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿dónde puedo contactar un asesor? Lo más recomendable es que pues directamente tú acudas con ellos y platiques sobre sus diferentes líneas de investigación o proyectos vigentes. La mayoría de los casos hemos visto que el acercamiento que existen entre los profesores y sus estudiantes suele ser o nace principalmente en las aulas. Sin embargo, también si tienes alguna inquietud, te recomendamos revisar las páginas de los cuerpos académicos o de las diferentes líneas que se manejan en el centro. El proyecto entonces, cuando ya esté realizado, ¿lo tengo que presentar forzosamente? Bueno, depende también mucho de la evidencia. Existen proyectos que sí se tienen que exponer, mientras que otros solamente serían vía electrónica. Entonces, ¿quién evaluaría los proyectos? Ok, el comité designa a 3 evaluadores. El primero de ellos es tu asesor y los otros dos son profesores expertos también relacionados con el tema que van a evaluar tu proyecto. Entonces, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo registrar ya mi proyecto? De acuerdo, el primer paso que se tiene que realizar es llenar el formato 1. El formato 1 es una especie de resumen que también en esta ocasión vamos a modificar donde además de poner las características del proyecto, se va a justificar específicamente enfocado a las competencias del nivel que se está buscando. De ahí la importancia de las competencias. Este podrá ser entonces revisado por el Comité de Proyectos Modulares y se emitirá una respuesta. Y en cuestión del CIAO, ¿dónde o en qué momento me van a aparecer mis créditos?
Ok, realmente no es necesario registrar los proyectos modulares como una materia, sino que en el último semestre se contará con una lista de posibles candidatos a egresar y cotejando con la base de datos, nosotros vamos a remitir específicamente el listado de alumnos a los cuales ya se les puede dar de alta o acreditar los proyectos modulares. Sé que finalmente no son todas las dudas que podrían llegar a existir, pero sí son las más frecuentes. De todas maneras, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y tus inquietudes. Y me gustaría cerrar recomendando específicamente que se basen en información que sea confiable, que sea oficial. No escuchar rumores ni comentarios inclusive de algunos otros compañeros o algunos profesores. Para mayor información, les sugiero consultar a la coordinadora de la carrera, la maestra Susana Olivia Guerra Martínez, a la doctora Beatriz Venegas Ruiz, quien es secretaria del Comité de Proyectos Modulares, o a un servidor. Muchas gracias por ver este video. Compártanlo. Bye.